Durante los partidos del Mundial, las pantallas de los estadios mostraron algo nunca antes visto. Medidores de decibelios compitiendo en vivo para ver qué hinchada lograba el récord de sonido más ensordecedor de la historia. Ver esa locura nos hace pensar de que el ruido es solo una cuestión de cuánta gente está gritando a la vez, pero la realidad es otra. El verdadero responsable de que un estadio ruja como un monstruo o de que tu casa se vuelva un infierno cada vez que un vecino prende la televisión es el mismo, la arquitectura. El sonido es una de las fuerzas más poderosas e invisibles que moldean nuestro día a día. Puede llenarnos de euforia en una tribuna o destruir nuestra salud mental en nuestro propio hogar. Por eso hoy vamos a romper el molde. Desde los límites de ruido que puede soportar el cuerpo humano hasta los secretos técnicos para poder aislar tu casa por completo. Hoy vamos a entender la ciencia y la arquitectura por detrás del sonido. Para lograr entender cómo un estadio logra amplificar el sonido a niveles históricos, primero tenemos que entender qué es el sonido a nivel físico. La respuesta corta es que el sonido es energía en movimiento, que necesita de materia para poder viajar. Cuando 80.000 personas gritan un gol a la vez, liberan una cantidad brutal de energía que hace vibrar las moléculas del aire. Esas moléculas se golpean entre sí en cadena hasta que chocan contra nuestro tímpano y el cerebro lo interpreta como, en este caso, el rugido de la hinchada. Si estuviéramos en el vacío del espacio, habría un silencio absoluto porque el sonido no tiene materia por donde desplazarse. Ahora bien, ¿por qué el sonido de 80.000 personas dentro de una cancha te llena de euforia, pero si escuchás la televisión de tu vecino a las 3 de la mañana te querés volver loco? Porque es ahí donde el sonido se transforma en ruido. Y la gran diferencia entre estos dos es que el ruido tiene una connotación profundamente negativa y sobre todo de carácter individual. Lo que para una persona es un sonido agradable y positivo, para otra puede ser un ruido molesto y totalmente negativo. Por eso me gusta decir que el sonido, en el fondo, es un constante conflicto de intereses entre las personas. Lo que en el estadio es pasión, en la arquitectura residencial es una tortura psicológica que te impide descansar, trabajar o estudiar. Y lo insólito es que a pesar de que el ruido destruye nuestra salud mental, el confort acústico parece ser el gran olvidado del diseño arquitectónico. En Argentina, por ejemplo, existe la norma IRAM 4044 que sirve para regular estas cuestiones, pero son recomendaciones de carácter voluntario. Ningún código de edificación te obliga a cumplirlas, por eso se construyen muchos edificios donde se escucha absolutamente todo. Entonces, si queremos dominar este conflicto, ya sea para hacer que un estadio explote de sonido o para lograr un silencio absoluto en tu habitación, tenemos que analizar cómo viaja esa energía a través de sus características principales: la potencia, la frecuencia y el timbre. Empecemos por la más peligrosa de todas, que es la que mide la pantalla de los estadios: la potencia y los decibelios. Cuando las pantallas del Mundial mostraban que la tribuna llegaba a los 110 decibelios, lo que están midiendo es la potencia del sonido. La potencia es básicamente la fuerza o la intensidad con la que esa energía invisible se propaga por el medio, y para medirla usamos los decibelios. Pero acá viene la gran trampa de los decibelios que casi nadie sabe. No es una escala lineal como los centímetros o los gramos, es una escala logarítmica. ¿Y qué significa esto en la vida real? Que pasar de 50 decibelios a 60 no es un poquito más de ruido. Es para tu cerebro escuchar el doble de fuerte. Si subís otros 10 decibelios y llegás a 70, volviste a duplicar el sonido anterior. El crecimiento es exponencial. Y esta matemática un poco extraña es la que justifica por qué se necesita una masa de gente tan grande para poder hacer vibrar un estadio. Físicamente, para lograr ese salto de 10 decibelios que duplica el sonido, necesitas duplicar tus fuentes por 10. Si un hincha grita a 70 decibelios, necesitas que 10 personas griten juntas para llegar a 80. Y vas a necesitar 100 personas para llegar a 90. Y miles de personas coordinadas para clavar los 110 decibelios en la pantalla. El problema es que esos 110 decibelios están muy lejos de lo que puede soportar el cuerpo humano de forma segura. La Organización Mundial de la Salud dice que el nivel máximo saludable es de 55 decibelios. A partir de los 65, tu cuerpo ya libera hormonas de estrés de forma inconsciente. A los 85 entramos en zona de daño auditivo si te expones mucho tiempo, y a los 110 decibelios estás al mismo nivel que una motosierra al lado tuyo. Estás al límite del umbral del dolor.
Ahora, pensá en esto, en un estadio esa energía se dispersa por el aire y eso ayuda de forma natural a reducir los decibelios. Pero cuando esa misma potencia se genera dentro de un espacio cerrado y chico como puede ser un departamento, no hay distancia que te salve. El sonido no tiene a dónde ir y empieza a rebotar contra las paredes. Y acá hay que romper un mito porque la gente suele confundir estos rebotes con el eco. Pero en todo living no hay eco, lo que hay se llama reverberación. El eco es un rebote único y limpio que necesita una distancia mínima de 17 metros entre vos y la pared. Esto es porque el sonido viaja, rebota y vuelve, y nuestro oído necesita al menos un décimo de segundo para poder separar un sonido de otro. La reverberación, en cambio, pasa en espacios más chicos. Son miles de rebotes por segundo chocando tan rápido contra las paredes que tu cuerpo no llega a separarlo, creando una sola masa de sonido que se estira y lo ensucia todo. Ahí es donde la física se convierte en una pesadilla arquitectónica. Toda esa energía atrapada se multiplica y hace que sea prácticamente insoportable. Pero la potencia no lo es todo. Para poder entender por qué la acústica de tu casa puede ser un desastre, hay que sumar dos variables más, que son la frecuencia y el timbre. La frecuencia es el tono del sonido, es lo que nos permite diferenciar si un ruido es grave o es agudo, y es acá donde esto se pone un poco más complejo con la arquitectura. Los ruidos agudos, como el llanto de un bebé o un grito, tienen ondas cortas que se frenan fácil con casi cualquier pared. Pero los ruidos graves, como los pasos de tu vecino del piso de arriba o los bajos de su música, tienen ondas gigantescas que hacen vibrar la estructura misma del edificio. Por eso los sonidos graves son la peor pesadilla de un departamento, porque esas ondas son tan gigantescas que atraviesan el hormigón con facilidad, haciendo vibrar tus techos, tu pared, prácticamente como si fuera un papel. Y el timbre, bueno, el timbre es el ADN del sonido, es lo que te permite diferenciar la voz de un vecino de otro por más que estén en la misma frecuencia y en la misma potencia. Estas tres variables que venimos mencionando, la potencia, la frecuencia, el timbre, son las que terminan configurando y caracterizando cualquier onda de sonido. Y entender esto es lo que le permite a un arquitecto elegir el material correcto, porque una esponja de espuma acústica puede servir para apagar el timbre de una guitarra, pero no va a hacer absolutamente nada para frenar la vibración de los pasos del vecino de arriba. Entonces, si controlar la potencia, la frecuencia y el timbre dentro de tu departamento es una pesadilla, ¿cómo hicieron los ingenieros para usar esa física a favor en el diseño de los estadios y romper récords mundiales? Para que un estadio tiemble y alcance esos 110 decibelios, no alcanza solamente con que la gente grite fuerte. La clave está en que esa arquitectura está diseñada a propósito para convertirse en una olla de presión acústica. Los ingenieros usan la geometría para decidir hacia dónde viaja la energía. Pensá en un teatro. El sonido nace en un punto específico, el escenario, y la forma del edificio lo empuja hacia la audiencia. En un estadio pasa al revés. Como la fuente de sonido está en todo el perímetro, el diseño redondo en forma de olla hace que las ondas no tengan esquinas donde perderse y se reflejen directamente hacia el centro. Por eso el nivel más alto de decibelios no lo perciben los hinchas, sino que lo reciben los jugadores en el medio de la cancha. Están parados en el foco de una lupa acústica gigante. Y el segundo truco tiene que ver con la inclinación de las tribunas, porque cuanto más inclinada esté, menos obstáculos encuentra el sonido para poder viajar. El ejemplo perfecto de esto es la Bombonera. Al construirse en un terreno súper chico, se diseñaron bandejas con una inclinación extrema. En una tribuna plana, el cuerpo de la gente absorbe el ruido, pero al inclinar las gradas casi al límite, el grito de cada hincha viaja limpio sobre la cabeza de los demás y se desploma sobre la cancha con una potencia brutal. Y el remate son los materiales. Los estadios se construyen con enormes estructuras de hormigón y cubiertas rígidas que funcionan como espejos acústicos. El sonido sube, choca contra las estructuras y en vez de escaparse al cielo rebota con fuerza hacia abajo, disparando la reverberación. O sea que un estadio es una máquina perfecta para hacer rebotar y amplificar las ondas. Todo lo contrario a lo que queremos que pase en una vivienda residencial. Entonces, ¿cómo hacemos para frenar la frecuencia, la potencia y el timbre de los ruidos de una vivienda? El secreto, mejor guardado de la arquitectura, no es tirar más cantidad de hormigón, sino aplicar un principio físico de masa, resorte, masa. La lógica es simple. En vez de intentar frenar el sonido de la fuerza con un bloque macizo, le armás un circuito de obstáculos por capas. Cuando la onda golpea la primera placa pesada, pierde su primer impacto de energía. Lo que logra pasar se estrella contra el núcleo elástico.
como la lana de vidrio, que actúa como un amortiguador disipando la vibración. Y el remanente de esa onda, ya debilitado, se topa con la segunda placa pesada que termina de bloquearle el paso. Este sándwich desarma el ruido muchísimo mejor que una pared de ladrillos del mismo espesor. Pero ojo, al comprar los materiales, acá hay una trampa enorme. En el corralón te van a decir que te venden un material que te aísla 30 decibelios. Pero eso es un promedio un poco tramposo porque no todos los materiales aíslan por igual todos los ruidos. Los materiales no aíslan solo por potencia, aíslan también por frecuencia. Esos 30 decibelios te van a alcanzar para frenar un grito agudo, pero para el boliche de la esquina o los pasos graves de tu vecino, ese mismo material no te va a aislar ni la mitad. Por eso, antes de gastar, hay que estudiar la zona y saber exactamente de qué ruido te querés proteger. Ahora, podés tener la mejor pared diseñada para aislar esos ruidos graves, pero también arruinar todo por un solo factor: las aberturas. Porque por donde pasa el aire, pasa el sonido. Las aberturas baratas con filtraciones son un colador acústico. Para aislar de verdad necesitas burletes de goma para que no quede ni una sola ranura y vidrios compuestos como el sistema de doble vidriado. Si no hay huecos por donde pasa el aire y a su vez metes dos capas de vidrio separadas, la onda se queda sin una ruta directa para poder cruzar. Por eso, aislar acústicamente una vivienda no es una cuestión de suerte o de gastar fortuna en paneles de espuma. Es una cuestión de entender la física del sonido y usar los materiales correctos en el lugar indicado. Vivir en un espacio acústicamente sano no debería ser un lujo. La arquitectura y la ingeniería tienen las herramientas para construir lugares que potencien las emociones como un estadio, pero también para proteger tu descanso dentro de tu propia casa. Al final del día, tu vivienda tiene que ser un refugio del mundo exterior, no una extensión del ruido de la calle o de la televisión de tu vecino. Si querés aprender a transformar tus espacios y entender cómo la física y el diseño juegan a tu favor todos los días, suscríbete al canal y dale me gusta al video. Y déjame en los comentarios cuál crees que es el sonido más insoportable que has tenido que aguantar en tu vivienda, o qué estadio considerás que es el que más fuerte se escucha. Los leo acá abajo. Mi nombre es Matías Pérez Bucheri y nos vemos en el próximo video.